días, queridos hermanos, que llegamos al viernes para cerrar ya nuestra meditación en el Salmo 22, el Salmo de la Cruz. El lunes decíamos que el Salmo 22 es el Salmo de la Cruz, el Salmo 23 es el Salmo del Pastor y el Salmo 24 es el Salmo de la Corona. Sin el Salmo 22 no podría haber Salmo 23. Sin un pastor que muere en la cruz del Calvario dando su vida por nosotros, no podría haber un pastor que nos guía desde la gloria, que nos conduce, que nos guarda, que nos acompaña. Y esperamos el Salmo de la Corona, el cumplimiento final, la venida del Señor Jesucristo. El Salmo 24 que dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Precisamente este es el tema que nos va a ocupar, porque hemos dicho que el Señor en el Salmo 22 desde la cruz mira primero a Dios el Padre, donde se produce la ruptura de la relación al ser hecho pecado por nosotros, no pecador, sino hecho pecado por cada uno de nosotros. Luego hemos hablado de Jesús con la mirada puesta en sus enemigos, cómo era la potestad de las tinieblas, el momento en que el Señor, habiendo renunciado a toda prerrogativa, a pedir al Señor, al Padre, que enviara esas legiones de ángeles que le libraran del odio, de la opresión, del escarnio, él voluntariamente se entrega a la voluntad de sus enemigos. Y vemos al diablo presionando sobre Jesús, procurando que él maldijera el nombre de su Padre. Y así los sufrimientos de la cruz son absolutamente indescriptibles. No nos gusta hacer de esto un melodrama, pero realmente a veces necesitamos detenernos y mirar el precio físico que el Señor sufrió, siendo aplastado, siendo lacerado, siendo traspasado, horadado, como Él lo sentía, siendo sus manos horadadas por los clavos, traspasado allí en la cruz. Luego hemos mirado ayer la mirada de Jesús hacia el futuro cercano. Y esto es algo que nos debe maravillar. El Señor desde la cruz estaba pensando en el gozo de revelarnos al Padre, de darnos a conocer la gloria del Padre, de revelarnos más y más del amor de Dios para con nosotros. Pero no solo eso, también el gozo de Jesús de pensar en que nos habría de dirigir en la adoración. Qué tremendo es saber que cuando nos reunimos como pueblo de Dios, si prestas atención, escucharás a Dios mismo, al Señor Jesucristo, compartiendo con nosotros esas preciosas alabanzas que glorifican el nombre del Señor. Él está en nosotros, inspirándonos, guiándonos, conduciéndonos, y por eso la alabanza es tan importante en la vida de la iglesia y en la vida de cada persona, de cada creyente, en su intimidad y en su relación personal con Dios. Sin embargo, hoy vamos a mirar la mirada de Jesús hacia el futuro lejano, precisamente de lo que habla el Salmo 24, el cumplimiento final, el hecho de que las naciones le adorarán, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Salmo 22 es un milagro de la profecía bíblica. No hay explicación humana cómo minuciosamente describe una muerte por crucifixión. No hay posibilidad alguna de encajarlo en la vida de David ni en ninguna de las experiencias personales que él atravesó. Sin embargo, el Espíritu Santo quiso darle un cuadro preciso del Calvario, y esto fue compuesto 1000 años
antes de la cruz. Ahora bien, tenemos que ir en esta mañana a Isaías capítulo 53. Ya hemos explicado que Isaías 53 es la mirada externa, es una visión del Calvario desde el punto de vista de los que estamos observando. Y nota cómo termina este capítulo, el versículo 53, versículo 10. Dice así: el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Por entregar su vida como ofrenda expiatoria por el pecado, verá su descendencia, vivirá muchos años, y por su mano prosperará la voluntad del Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y cargará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, pues llevó él mismo el pecado de muchos y oró por los transgresores. Pues este párrafo de Isaías 53 realmente debe conmocionar nuestros corazones. Dios quiso quebrantarlo, dice el versículo 10. Quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Quiso amontonar sobre su propio Hijo la condenación que nuestra iniquidad merecía. Por eso hay ecos en Isaías 53, de Salmos 22, y precisamente al estar saliendo de la muerte espiritual y antes de entrar en la muerte física, el Señor está pensando en el cumplimiento final del propósito de Dios, los mismos pensamientos del profeta Isaías. Hay 5 palabras que vamos a destacar en estos versículos finales. Estas 5 palabras son visión, victoria, vocación, vindicación y verificación. Todas con V. Así que las vuelvo a repetir. Visión, victoria, vocación, vindicación y verificación. Y leemos así en el Salmo 22, versículo 27. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Visión. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Victoria. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Vendrán y anunciarán su justicia. Dirán al pueblo que ha de nacer que esto es lo que hizo el Señor. La visión de Jesús, versículo 27, es la victoria final. Saber que a los confines de la tierra habría de llegar el mensaje del Evangelio. Aquí en Galicia tenemos Finisterre, un sitio donde durante muchos siglos se creyó que acababa la tierra habitada. Hasta más allá habría de llegar el Evangelio. Hoy sabemos que hay otros continentes y podemos ir hacia el oeste y podemos ir hacia el este y saber que el Evangelio está alcanzando los confines de la tierra, incluso en aquellos países cerrados al Evangelio. Todas las familias de la tierra. Este es el cumplimiento final de la promesa que el Señor le hizo a Abraham en Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios nos bendice
para que seamos de bendición. Dios no me bendice solo para enriquecer mi vida, Dios me bendice para que yo comunique bendición a otras personas. Así se lo dijo Abraham. Luego tenemos versículos 28 y 29, la victoria final de Dios. Del Señor es el reino. Él regirá las naciones. La realeza es suya. Él tiene el derecho. Él regirá. Él rige. Él ha regido. Él es el soberano. Todo está bajo su control. Y en medio del sufrimiento, Dios está rigiendo. Todo lo que me pasa está bajo el control soberano del Padre Celestial. Él es soberano, ha regido, rige y regirá. Y esta es una maravillosa realidad. Luego tenemos al final del versículo 29 y verso 30 la vocación que se menciona aquí. Dice, aún el que no puede conservar la vida, su propia alma, la posteridad le servirá. Aquí la idea es en realidad una referencia a sí mismo. Podríamos traducirlo en cuanto al que no conservó su alma en vida, su posteridad le servirá. Es como si el Señor estuviese diciendo, no conservé mi vida, me entregué completamente a la salvación de la humanidad. Posteridad aquí significa descendencia y esto también nos habla del nuevo nacimiento. Tenemos la vida porque Él no conservó su propia vida. La entregó por nosotros y nosotros somos su descendencia en este sentido. Luego el versículo 31 tenemos la palabra vindicación. Vendrán y anunciarán su justicia. Esto significa que Dios quedará totalmente vindicado. Anunciarán su justicia. Dios no puede perdonar en base a sentimientos o a sentimentalismo, como que pasara por alto nuestros pecados. Estas serían falsas esperanzas. Dios solo puede perdonar en el nombre del Señor Jesucristo. Por medio de la cruz, Dios es vindicado porque la cruz es completamente compatible con la santidad de Dios y con el amor de Dios. Dios es justo y no porque se someta a reglas fuera de sí mismo. Lo que significa aquí es que es fiel a sí mismo. Nunca niega su santidad ni niega su amor. Él nunca hace nada que niegue su santidad y su amor. Sin embargo, puede aceptarnos sin que el enemigo de nuestras almas pueda presentar ninguna demanda. Cristo pensaba en esto. La obra que él estaba haciendo era tan completa y total que ya no habría argumentos para que los seres humanos, arrepentidos de nuestros pecados y en el nombre de Jesús, no pudiésemos encontrar salvación y vida eterna. Y finalmente, verificación. Dirán al pueblo que ha de nacer que Él hizo esto. No existe la palabra esto en el hebreo. Lo añaden los traductores para completar la frase. En realidad podría traducirse, anunciarán que queda hecho. Podríamos poner aquí las palabras de Jesús, consumado es. Jesús lo proclamó desde la cruz, queda hecho, consumado es. Todo lo necesario para la salvación del alma humana quedó concluido. Él lo hizo todo. Y así el Salmo 22 abre el momento de la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cierra aquellas horas de sufrimiento donde el Señor encomienda su alma, su espíritu al Padre y proclama, Tetelestai, consumado es. Padre amado, nuestros corazones se conmueven ante la maravilla de tu palabra. ¿Cómo dudar de la inspiración de la Escritura? Oh Dios, gracias por una salvación tan grande, por un Salvador tan hermoso. Oh Señor, te bendecimos y te adoramos. Guíanos en el conocimiento de Dios, guíanos en nuestra adoración.
Hazte presente en nuestras vidas mientras te amamos, te servimos y te esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que tengáis un muy buen fin de semana. Os espero en la voluntad del Señor el próximo lunes. Manteneos bendecibles para recibir el nuevo año, tomados de la mano del Señor. A Él sea la gloria. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, y el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo le ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en él se dio, la muerte derrotó, y el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya.